El 9 de agosto de 1945 no comenzó como el día del juicio final para la ciudad de Nagasaki. Mientras el sol se levantaba sobre el archipiélago japonés, sus habitantes intentaban mantener una rutina mínima en medio de una guerra que ya sabían perdida. 3 días antes, el 6 de agosto, un fogonazo cegador había borrado del mapa a la ciudad de Hiroshima, pero el estricto control de la información por parte del gobierno militar imperial mantenía a gran parte de la población en una ignorancia parcial sobre la verdadera naturaleza del nuevo armamento enemigo. Nagasaki, una ciudad costera rodeada de colinas escarpadas, con una rica historia de intercambio cultural y comercial con Occidente, se preparaba para otra jornada de calor sofocante y alarmas de bombardeo que, hasta ese momento, solían quedar en nada. Lo que casi nadie sabía era que, en esos mismos instantes, a miles de metros de altura sobre el Océano Pacífico, las piezas de una tragedia geométrica e inevitable ya se habían puesto en marcha. Para reconstruir con absoluta fidelidad las horas previas al desastre, debemos trasladarnos a la base aérea aliada en la isla de Tinian, en el archipiélago de las Marianas. Allí, el escuadrón de bombardeo 593 operaba bajo el más estricto secreto militar. El éxito de la primera bomba de uranio en Hiroshima no había detenido los planes del alto mando estadounidense. La orden del presidente Harry Truman era clara y contundente: continuar con los ataques atómicos hasta que Japón firmara una rendición incondicional. En los hangares de Tinian, los técnicos de la Fuerza Aérea ultimaban los detalles de un artefacto completamente diferente al primero. Su nombre en clave era Fat Man, un dispositivo complejo que utilizaba un núcleo de plutonio rodeado por bloques de explosivos convencionales, diseñados para colapsar hacia el centro en una implosión perfecta. Era una máquina mucho más pesada, robusta y potencialmente más destructiva que su predecesora. La tripulación asignada para esta segunda misión abordó el bombardero B-29 bautizado como Boxcar. Al mando se encontraba el mayor Charles Sweeney, un piloto experimentado de 25 años. Sin embargo, la operación comenzó con contratiempos que, en cualquier otra misión convencional, habrían obligado a abortar el despegue. Durante la inspección previa al vuelo, los ingenieros mecánicos descubrieron un fallo en el sistema de combustible del Boxcar. Una bomba de transferencia en uno de los tanques de reserva traseros no funcionaba. Esto significaba que el avión cargaba con 800 galones de combustible que estarían atrapados en el tanque, inaccesibles para los motores durante el vuelo, lo que reducía drásticamente el margen de maniobra y el tiempo de retorno de la aeronave. A pesar del riesgo evidente de quedarse sin combustible sobre territorio enemigo, las órdenes superiores eran inamovibles. El Boxcar despegó en la oscuridad de la madrugada, llevando en sus entrañas el destino de miles de almas. El plan de vuelo establecía un punto de encuentro en el aire, sobre la isla de Yakushima, donde el Boxcar debía reunirse con otros 2 B-29 asignados como aviones de observación y fotografía meteorológica. El primer avión de escolta llegó puntualmente, pero el segundo se retrasó debido a problemas de navegación. Sweeney sobrevoló el punto de reunión durante casi 45 minutos valiosísimos, consumiendo el combustible que ya de por sí escaseaba en sus tanques defectuosos. Finalmente, ante la falta de contacto y con los niveles de gasolina bajando de forma alarmante, el piloto tomó la decisión de continuar hacia el objetivo principal de la misión. Es en este punto exacto donde la historia escrita de la Segunda Guerra Mundial demuestra que la supervivencia y la muerte de poblaciones enteras dependieron de factores tan mundanos e impredecibles como las corrientes de aire y el humo de los incendios. El objetivo número 1 absoluto de la misión no era Nagasaki. El blanco prioritario asignado por el alto mando era la ciudad de Kokura, un centro neurálgico que albergaba gigantescos arsenales militares, fábricas de armamento pesado y una concentración masiva de mano de obra industrial. Cuando el Boxcar llegó a los cielos de Kokura, se encontró con una barrera impenetrable. El día anterior,
Un bombardeo aliado en la vecina ciudad de Yawata había dejado una densa nube de humo negro que las corrientes de aire habían arrastrado directamente sobre Kokura, sumado a una espesa capa de nubosidad natural. Las órdenes presidenciales prohibían terminantemente soltar la bomba utilizando el radar. El lanzamiento debía ser estrictamente visual para garantizar que impactara en el centro del objetivo militar, y no en zonas baldías. Sweeney realizó 3 pasadas completas sobre la ciudad, buscando desesperadamente un hueco entre las nubes y el humo. Durante 50 minutos, la tripulación escudriñó el terreno sin éxito, mientras el combustible descendía a niveles críticos y las defensas antiaéreas japonesas comenzaban a disparar desde el suelo. Con las alarmas de los tanques encendidas, el mayor Sweeney desistió y ordenó virar hacia el objetivo secundario, la ciudad de Nagasaki. Mientras tanto, en Nagasaki, la mañana transcurría entre la calma y el presentimiento. A las 7:50 de la mañana, hora local, las sirenas de alerta antiaérea habían sonado en toda la ciudad debido al paso de un avión de reconocimiento meteorológico estadounidense. Los ciudadanos, acostumbrados a estas falsas alarmas, acudieron en masa a los refugios excavados en las laderas de las montañas. Sin embargo, a las 8:30, al ver que el peligro se alejaba, el comando militar local dio la señal de peligro levantado. La población salió de los túneles y regresó a sus puestos de trabajo en los astilleros, las fundiciones y las oficinas, o reanudó las tareas del hogar. El cielo sobre Nagasaki también mostraba signos de nubosidad, y muchos creían que el día continuaría sin incidentes mayores. A las 11 de la mañana, el Boxcar se aproximaba a Nagasaki desde el norte. Al llegar sobre la ciudad, la tripulación descubrió con frustración que este objetivo secundario también estaba cubierto casi en su totalidad por densas capas de nubes. Sweeney y su tripulación se enfrentaron a un dilema de vida o muerte. El combustible que les quedaba en los tanques principales apenas era suficiente para realizar una sola pasada y regresar a la base aliada en Okinawa. No tenían margen para sobrevolar la zona ni para buscar un tercer objetivo. El protocolo dictaba que, si no podían ver el blanco, debían arrojar la bomba al océano para no desperdiciar el material nuclear o realizar un lanzamiento por radar a pesar de las prohibiciones. En ese instante de máxima tensión, el bombardero Kermit Beahan miró a través de la mira telescópica y vio cómo las nubes se abrían levemente durante unos segundos, dejando al descubierto una sección del Valle de Urakami, el distrito industrial de la ciudad. Beahan gritó por el intercomunicador que tenía el blanco a la vista. A las 11:01 de la mañana, las compuertas del Boxcar se abrieron y Fatman cayó hacia el vacío. El artefacto descendió durante casi un minuto, estabilizado por sus aletas traseras, mientras el bombardero realizaba un giro brusco de 155 grados para alejarse a máxima velocidad de la zona de peligro. A las 1:02 de la mañana, a una altura aproximada de 500 metros sobre el suelo del Valle de Urakami, los detonadores convencionales de Fatman se activaron en una fracción de milisegundo, comprimiendo el núcleo de plutonio y desatando una reacción en cadena de fisión nuclear incontrolable. En ese microsegundo, el cielo sobre Nagasaki se transformó. La explosión no se pareció a nada que la ingeniería humana hubiera creado jamás. Se generó un destello de luz blanca y azulada tan intenso que los sobrevivientes que se encontraban a kilómetros de distancia afirmaron ver los huesos de sus propias manos a través de la piel cerrada. En el epicentro mismo de la detonación, la temperatura ascendió instantáneamente a varios miles de grados centígrados, una cifra cercana a la superficie del mismo Sol. El aire circundante se expandió con tal violencia que generó una onda expansiva supersónica que avanzó destrozando todo a su paso a una velocidad inicial de más de 4.000 kilómetros por hora. Los edificios de hormigón armado de las fábricas de Mitsubishi, situadas directamente debajo de la explosión, colapsaron sobre sí mismos como si estuvieran hechos de naipes.
Las estructuras de madera de los barrios residenciales adyacentes simplemente se desintegraron, convirtiéndose en astillas y polvo en una fracción de segundo. La geografía particular de Nagasaki jugó un papel ambivalente y crucial en el desarrollo de la tragedia. A diferencia de Hiroshima, que se asentaba sobre una planicie del Taika abierta donde la destrucción se expandió de forma concéntrica y uniforme, Nagasaki estaba construida a lo largo de dos valles estrechos, separados por una alta cadena de montañas. La bomba cayó sobre el valle de Huracán, la zona industrial y el hogar de la comunidad católica más grande de todo Japón. Las laderas de las montañas actuaron como murallas naturales que contuvieron y canalizaron la fuerza de la explosión, impidiendo que la onda de choque y el calor extremo pasaran con toda su furia hacia el segundo valle, donde se encontraba la zona administrativa y residencial principal de la ciudad. Este escudo geográfico salvó la vida de miles de personas en los distritos del sur, pero a un costo terrible para los habitantes de Huracán. En ese valle, la energía de la bomba rebotó contra las colinas, concentrando el calor y la presión en un espacio cerrado, y convirtiendo el distrito en un horno crematorio literal. Los instantes posteriores a la detonación se caracterizaron por un silencio sepulcral, que duró apenas unos segundos, seguido por el rugido ensordecedor del aire que regresaba a ocupar el vacío dejado por la explosión. La famosa nube de hongo comenzó a elevarse hacia la estratosfera, arrastrando miles de toneladas de tierra, escombros y restos pulverizados, tiñendo el cielo de tonos púrpuras, grises y negros. En el suelo, el panorama era desgarrador. Las personas que se encontraban en un radio de 1 kilómetro del epicentro sufrieron quemaduras térmicas de tercer grado de manera instantánea. Sus ropas se encendieron y sus cuerpos quedaron carbonizados en el acto. Aquellos que estaban un poco más alejados sufrieron el desprendimiento de la piel debido al calor irradiado. Miles de ciudadanos quedaron atrapados con vida bajo los escombros de las decenas de miles de viviendas que se derrumbaron simultáneamente, mientras una tormenta de fuego comenzaba a propagarse rápidamente, alimentada por los restos de madera y el gas de las tuberías rotas. A pocos cientos de metros de la zona cero se encontraba la Catedral de Huracán, una estructura majestuosa que había tardado décadas en construirse y que representaba el orgullo de la cristiandad japonesa. En el momento exacto del estallido, decenas de fieles se encontraban en el interior del templo, preparándose para los oficios religiosos. Las inmensas paredes de piedra y las torres de la catedral se derrumbaron por completo en un instante, sepultando a todas las personas en su interior. Las estatuas de los santos y de la Virgen María quedaron decapitadas y calcinadas entre las ruinas, convirtiéndose en uno de los símbolos más potentes de la devastación espiritual y física del lugar. En medio de este escenario apocalíptico, comenzaron a registrarse las primeras manifestaciones de un enemigo invisible y desconocido para la mayoría: la radiación ionizante directa. Las células de los seres vivos expuestos a la explosión sufrieron alteraciones estructurales irreparables en su ADN. A las pocas horas del bombardeo, miles de personas que no presentaban heridas externas ni quemaduras visibles comenzaron a experimentar síntomas extraños y severos. Una sed insoportable acometió a los sobrevivientes debido a la deshidratación interna extrema y la destrucción celular. Desesperados, cientos de heridos se arrastraron hacia los ríos y canales de la ciudad para beber agua, sin saber que los cursos fluviales estaban severamente contaminados. Poco después, las condiciones atmosféricas generadas por el inmenso calor y el polvo radiactivo provocaron la formación de nubes densas de tormento. Comenzó a caer sobre las ruinas una lluvia extraña, de gotas gruesas, viscosas y de color oscuro, conocida históricamente como la lluvia negra. Los sobrevivientes, buscando alivio para sus gargantas resecas, abrieron la boca para recibir el agua del cielo, o permitieron que empapara sus heridas abiertas.
Aquella lluvia transportaba todo el material radiactivo suspendido en la atmósfera, introduciendo veneno letal directamente en los organismos de quienes buscaban salvación. En los días y semanas subsiguientes, los efectos del envenenamiento por radiación aguda diezmaron a la población flotante. Caída del cabello, hemorragias internas espontáneas, fiebre alta y una destrucción total del sistema inmunológico, que convertía cualquier infección menor en una sentencia de muerte. La respuesta médica e institucional ante la catástrofe fue prácticamente inexistente en las primeras 24 horas, ya que los principales hospitales, las escuelas de medicina y los centros de mando gubernamentales de la zona norte de la ciudad habían desaparecido o estaban en llamas. Sin embargo, surgieron figuras cuya templanza y sacrificio personal se transformaron en leyendas de resiliencia. El Dr. Takashi Nagari, un radiólogo que trabajaba en el hospital de la Universidad de Medicina de Nagasaki, se encontraba a menos de 800 metros del epicentro al momento de la detonación. Una pieza de vidrio cortó una arteria de su cabeza, provocándole una hemorragia severa. A pesar de sus heridas y de saber que su propia esposa había muerto carbonizada en su hogar, Nagai se negó a abandonar la zona del desastre. Organizó de inmediato a los estudiantes de medicina supervivientes y a las enfermeras para establecer un puesto de auxilio improvisado entre las ruinas humeantes. Trabajó sin descanso durante días, amputando miembros, vendando heridas y consolando a los moribundos en medio de un aire saturado de partículas radiactivas, una exposición que aceleraría la leucemia crónica que ya padecía antes de la guerra. A medida que los días pasaban, la magnitud real de la tragedia se hizo evidente para las autoridades imperiales en Tokio. El 14 de agosto, tras intensos debates en el Consejo de Ministros y ante la amenaza latente de una destrucción total del país por nuevas armas atómicas, el emperador Hirohito tomó la decisión sin precedentes de intervenir directamente. El 15 de agosto de 1945, a través de una transmisión de radio que se escuchó en todo el territorio japonés, el emperador anunció la rendición incondicional de las fuerzas imperiales, marcando el punto final definitivo de la Segunda Guerra Mundial. La guerra había concluido, pero las cicatrices de Nagasaki apenas comenzaban a formarse. Las estimaciones sobre el número total de víctimas varían considerablemente debido a la destrucción de los registros censales y a la desintegración instantánea de miles de cuerpos. Se calcula que entre 35.000 y 40.000 personas murieron en el segundo exacto de la explosión del 9 de agosto, hacia finales de 1945. Debido a las quemaduras graves, las infecciones y los efectos letales de la radiación aguda, la cifra de fallecidos se elevó por encima de los 70.000. En los años posteriores, el surgimiento de tumores malignos, leucemias y malformaciones genéticas hereditarias continuó cobrándose vidas entre la comunidad de sobrevivientes, conocidos como los Hibakusha, quienes además debieron enfrentar durante décadas la discriminación social y el rechazo laboral debido al temor generalizado e infundado de la población hacia la supuesta naturaleza contagiosa de las enfermedades por radiación. Nagasaki fue reconstruida con el correr de las décadas, transformándose de un valle de cenizas industriales en una ciudad moderna que hoy se erige como un monumento internacional a la paz y a la reconciliación. El Parque de la Paz de Nagasaki, situado en el epicentro de la explosión, alberga esculturas donadas por naciones de todo el mundo y mantiene encendida una llama votiva que solo se apagará cuando la última arma nuclear del planeta haya sido destruida. La crónica de esa mañana del 9 de agosto de 1945 permanece en los anales de la historia humana no solo como un despliegue de física teórica aplicada a la destrucción masiva, sino como un recordatorio severo, gráfico y eterno sobre las consecuencias definitivas del odio desmedido entre las naciones y el valor absoluto de la vida humana que debe ser preservado a cualquier costo.